Mexicanos indignados y encabronados, todos, desde aquí damos un saludo y la conclusión de la Mesa A, crisis política y económica. La crisis política y económica creada por los panistas dan como resultado que el sexenio de Calderón miente cuando dice que México vive una bonanza económica, porque la crisis global del sistema capitalista neoliberal ha golpeado nuestra dependencia económica nacional. Los excedentes petroleros y la riqueza que supuestamente generaron no llegaron a las clases trabajadoras y el ingreso familiar fue el más resentido. Las políticas de distribución de este gobierno, que prioriza los intereses del gran capital y los privilegios de la clase política mexicana, llámese diputados, senadores, gobernadores, secretarios de Estado, que sostienen solamente y obedecen al imperio de las empresas transnacionales por encima del beneficio del pueblo y las clases trabajadoras. Los sexenios panistas han generado que más del 60% de la población económicamente activa no tengan acceso a las jubilaciones y seguro social. El 60% de los empleos para mujeres son temporales y sin derecho a prestaciones y seguridad social. El 57% de la población económicamente activa sin empleo en este país son jóvenes. El último año, los datos del INEGI reportan datos maquillados: 2.5 millones de trabajadores sin empleo. Datos de las propias declaraciones de este gobierno federal. El secretario del Trabajo, Lozano, y el presidente de la República solamente representan al gobierno del desempleo. Nuestra dependencia económica hacia Estados Unidos es clara cuando el 90% de las exportaciones del país se envían a Estados Unidos. Hemos cambiado nuestra fuerza económica petrolera por la explotadora fuerza manufacturera. El mayor ingreso del país hoy proviene de la exportación de la fuerza de trabajo de nuestros hermanos inmigrantes. El gobierno federal ha aumentado la deuda pública al límite de lo insostenible. Esta pérdida de soberanía nacional en lo económico, claro que implica de manera paralela una crisis política reflejada en la privatización de los recursos, la carencia de recursos a educación, salud, carretera. Es en contraposición a la deuda pública creciente. Ante esta ausencia y falta de responsabilidad e ingobernabilidad del Estado, es el crimen organizado quien asume el poder y llena los vacíos en este país. Compañeros todos, proponemos desde esta Mesa A que lo que compete a esta crisis económica y a esta crisis política seamos los trabajadores incorporados a la OPPT, una clase trabajadora que dignifique al país de México, pero que equilibre a través de tener voz y voto en las decisiones políticas y económicas, educativas y sociales de este país, una intervención directa de nosotros como mexicanos bien nacidos. Seamos todos hombres y mujeres trabajadores de este país en unidad, comprometidos y responsables en asumir el poder y las decisiones que el gobierno no ha hecho ni ha logrado, y cambiemos el rumbo de nuestro pueblo. ¡Viva esta jornada de mexicanos indignados! ¡Viva México, compañeros! ¡Viva México! Compañeras, buenas tardes. Vamos a leer el documento emanado de la Mesa B, Seguridad Nacional, Paz y Derechos Humanos, misma que presidió mi compañero José Antonio Almazán, y como relatores mi compañera Maribel Rosales, Ricardo Ortega Comesaña, y como moderador su servidor Hugo Ortega Comesaña. Planteamos como primer punto rechazo total
a la iniciativa de ley de seguridad nacional por ser un instrumento para criminalizar la lucha de los movimientos sociales y para el sometimiento del pueblo. Por el respeto a los derechos de las mujeres y la aplicación de la justicia a cualquiera que los violente. Planteamos oponernos a la Ley de Seguridad Nacional rotundamente para que valga la pena nuestros muertos. Por la atención gratuita a los pacientes psiquiátricos y presupuesto a las instituciones que los atienden y acompañan en su tratamiento. Propuesta de nuevo gobierno, nueva forma de organizarnos desde la perspectiva del pueblo. Por la organización continua y cada vez más amplia del pueblo y los trabajadores para dar la batalla para recuperar y reconstruir el país. Por la permanencia del campamento en el Zócalo como símbolo de la recuperación del territorio nacional. Por la unidad de esta jornada con la carta a los dirigentes que presenta la OPT y la firma voluntaria de todos y cada uno en este documento. Por establecer los foros de denuncia ciudadana sobre violencia y más situaciones degradantes. Por sumar a cada mexicano, a los mexicanos indignados para defender lo que nos queda del país y con ello levantar el espíritu de nuestra raza. Por ubicar a los gobernantes como servidores públicos, no son patrones. No debe decretarse un día o 2 días de duelo nacional. Planteamos que los 365 días son de duelo nacional por todos los muertos en México. Por no comprar productos a las transnacionales. Que en México haya votación obligatoria y asumir la responsabilidad electoral que tenemos todos los mexicanos. Que los candidatos a gobierno presenten un tríptico con todo lo relativo a su vida privada y pública y educativa para conocerlos. Por la defensa del Zócalo como espacio de expresión del pueblo. Por la participación de los comicios electorales. Que se retire el dinero a los banqueros y se use para obras sociales. No más financiamiento a los militares. Se reitera la posición de solidaridad y apoyo para el ESME, ejemplo de dignidad y de lucha. En contra de la militarización del país y el regreso a los cuarteles de las tropas. Por el respeto a la autonomía de los pueblos originarios, lenguas, usos y costumbres. Por el manifiesto nacional en contra de la modificación al artículo 29 constitucional, agregando el resultado a las 5 mesas de trabajo. Revocación de mandato a los gobernantes que no accionan para beneficio del pueblo. Acceso a los estudios superiores para todos los estudiantes, ni un rechazado más. Llamar crímenes de Estado a todas las vidas que se han perdido como consecuencia de las políticas establecidas por el gobierno de Calderón, porque tanto es un crimen de Estado aquellos mexicanos que mueren en los retenes militares y policíacos, como aquel que muere en su centro de trabajo por falta de seguridad, compañeros, que es una obligación del Estado. Buscar el juicio político a Calderón, exigimos juicio político a Calderón. Por impulsar una iniciativa de ley de decreto a decidir y la obligación de consultarnos por parte de los políticos y tomar en cuenta nuestras definiciones para establecer políticas públicas. Por la unidad del movimiento obrero, campesino, estudiantil, amas de casa, maestros, etc. Crear conciencia, organización y dar la batalla, pugnando por libertad, justicia y dignidad. Ni un voto al PRI, ni un voto al PAN. No a la militarización de Necaxa, ni de ninguna parte del territorio nacional. Que se respeten las leyes y se aplique con justicia y legitimidad para todos. Justicia laboral para todos los trabajadores, sin distinción ni exclusión. Por un contrato digno para todos los trabajadores, contrato colectivo para todos los trabajadores.
Considerar los puestos de poder y de gobierno como una instancia desde la cual se escucha al pueblo y se van realizando acciones para satisfacer sus demandas, sus necesidades y sus aspiraciones. Que los diputados no se reelijan y se puedan juzgar como un civil más, si es culpable que se le castigue. Cese la persecución de los luchadores sociales y del pueblo organizado. Trabajar por un mundo mejor para nuestras generaciones futuras, representarnos a nosotros mismos y sacar a los oligarcas del poder. Basta de abusos del gobierno, organicémonos y autogestionemos en favor de nuestras comunidades. Por establecer la campaña 1 millón de cartulinas en contra de la Ley de Seguridad Nacional, que el 15 de septiembre salgamos a pegarlas en un ejercicio organizado, compañeros. Reconocimiento al ESME como ejemplo y guía para los de abajo e invitación a sostenerse en la lucha, cumpliendo así su papel en la historia hasta el triunfo. Que Calderón no llegue a jubilarse como presidente de la República. Juicio político. Porque exista la figura de vicepresidente. Arraigo, auditoría y juicio político a todos los servidores públicos en todos los estados de la República. No más impunidad, compañeros. Eso es lo que plantea la mesa del inciso B. Compañeros, planteamos que los derechos humanos los debemos de ejercer todos los mexicanos, demandarlos y exigir su aplicación. Hasta la victoria, camaradas. Bueno, reiniciamos con el contrainforme de 5º año de desgobierno de Felipe Calderón Hinojosa. Es la mesa C, derechos sociales, laborales, indígenas, agrarios, ambientales, de género, etc. En esta coyuntura crucial, las y los trabajadores, frente al 5º informe de gobierno de un régimen espurio y funesto, en la que plantea que ahora, en el 5º informe de gobierno de una gestión presidencial marcada desde su inicio por el baldón de la ilegitimidad, estamos aquí, mexicanas y mexicanos libres, para hacer oír nuestra voz, para dejar clara evidencia que ni el cinismo de los datos oficiales, ni la propaganda desmedida sobre los logros del gobierno, ni las campañas criminalmente falsarias que repiten hasta el cansancio en los medios masivos de comunicación para apoyar los despropósitos y mentiras viles que emitirá su empleado, el espurio presidente de la República, tienen nada que ver con la realidad. Nos dicen, en la economía avanzamos hacia el crecimiento, en seguridad pública estamos ganando la guerra, en programas sociales alcanzamos niveles nunca antes vistos. Frente a todo ello, la realidad indica que la economía familiar está cada vez en peores condiciones, que el terror es la constante en innumerables localidades del país, que la delincuencia organizada gana cada vez más espacios y en muchos lugares se ha convertido en el verdadero y real poder de la sociedad ante la impotencia y o complacencia de diversos niveles de autoridades. La mentira es, como ha sido durante los gobiernos panistas y como lo era en la etapa de sus antecesores, la constante, el método de funcionamiento y la estrategia privilegiada. En el terreno del trabajo, de los derechos laborales y del sindicalismo, la situación no es distinta. Se habla de recuperación del empleo, de respeto a los derechos laborales, de recuperación del poder adquisitivo y de otros aspectos igualmente benéficos. La realidad no solo es distinta, sino radicalmente antagónica. A manera de conclusiones, ante la coyuntura que enfrentamos y desde la óptica del movimiento de las y los trabajadores, podemos afirmar que, primero, si prosperan los atentados contra el empleo y su estabilidad, la legalización del outsourcing o subcontratación,
la práctica desaparición de la seguridad social y la eliminación de la concepción del trabajo como derecho y su aceptación como mercancía, entre otros aspectos, habrá retroceso de más de un siglo en los derechos de las y los trabajadores. Segundo, para que ello avance, un requisito indispensable es desaparecer o cuando menos nulificar el papel social y la presencia misma del sindicalismo auténtico. De ahí los ataques desaforados y brutales contra organizaciones que claramente encarnan este modelo. Tercero, durante mucho tiempo, la ofensiva referida se ha expresado mediante medidas como la imposición de salarios de hambre, las trabas y represión contra las organizaciones autónomas y la aplicación de la justicia laboral como un elemento más de sometimiento y control. Hoy la pretendida reforma laboral oficial no haría más que institucionalizar estas prácticas. Cuarto, a mediano y largo plazo, la ofensiva es contra la existencia misma del sindicalismo y su razón de ser. El modelo que se persigue es uno en el que los sindicatos no tendrían objetivos, demandas o perspectivas que justificaran su existencia. Frente a lo anterior, es absolutamente necesario que el sindicalismo auténtico y en general el movimiento de las y los trabajadores se plantee objetivos a cumplir en el corto y mediano plazo. Para terminar esta parte puntualizaremos algunos de ellos. En la inteligencia de que la extensión de este texto no nos permite extendernos, tuvimos que hacer un resumen para comprimir esto. Por lo que creemos que las tareas urgentes son, primero, una prioridad absoluta es parar la reforma del PRI y PAN. Segundo, paralelamente a lo anterior, no podemos quitar el dedo del renglón en cuanto a la defensa irrestricta de los derechos laborales contenidos en la Ley Federal del Trabajo, así como la exigencia de su vigencia. Tercero, frente al ataque frontal contra el sindicalismo auténtico, promover la organización autónoma de los y las trabajadoras. Cuarto, incrementar en todo tipo de foros, particularmente los internacionales, la denuncia de las políticas gubernamentales en torno a la libertad sindical y a los derechos laborales. Quinto, en congruencia con los puntos anteriores, la solidaridad real y efectiva con los conflictos en curso es una tarea tan urgente como inevitable. En el panorama aquí esbozado debe quedar claro que el desenlace que tengan las luchas del SME, de los mineros, de la UNTIP, por mencionar solo algunos casos, no tendrá que ver únicamente con los casos particulares, sino con la confrontación general a la que nos hemos referido. Del pueblo del Bicam, Sonora, territorio de la tribu Yaqui, se presentó una denuncia y nosotros queremos avalar la violación constante de sus derechos sociales, principalmente el derecho a uno de los recursos naturales vitales como es el agua. Se pretende construir el acueducto llamado Independencia para llevar agua del Novillo, una de las presas intermedias del sistema de la cuenca del río Yaqui, formada por la presa La Angostura y el Ovichía, violando flagrantemente disposiciones judiciales que otorgaron protección a las garantías constitucionales a través de una medida cautelar precautoria urgente, otorgado por un tribunal agrario a la tribu Yaqui a favor de su demanda de restitución de aguas y además de un amparo interpuesto por los agricultores del Yaqui en contra de la licitación del acueducto que ordena para las obras. Por lo que desde este espacio de lucha exigimos se detenga inmediatamente la construcción del acueducto y se respete el derecho colectivo del pueblo yaqui al agua, a un ecosistema sano, libre de sanidad, con vida silvestre, que les permita mantener la producción agrícola y que beneficie tanto al pueblo yaqui como a los habitantes de Hermosillo. Considerando que el 10 de junio de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto por el que se modifica la denominación del capítulo 1 del título primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que entró en vigor el 11 de junio, consideramos que estas reformas son de gran trascendencia para nosotros los trabajadores, toda vez que si bien es cierto que el artículo 133 de la Constitución indica que todos los tratados celebrados por el presidente de la República, con la aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión, con la inclusión en la Constitución del segundo párrafo del artículo primero, se establece la obligación expresa de observar los tratados internacionales firmados por el Estado mexicano. Entre los tratados internacionales de México que México ha firmado se encuentran aquellos que establecen la declaración, que establecen los derechos humanos laborales, como son la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
la Carta de Organización de los Estados Americanos, la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, el Protocolo de San Salvador, la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y otros pactos y protocolos. Sin embargo, durante décadas, los trabajadores mexicanos hemos sido objeto de violaciones cotidianas a nuestros derechos humanos laborales por comisión u omisión de parte de las Secretarías de Trabajo y Previsión Social y las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Derechos reconocidos como fundamentales por la OIT, como la libertad de asociación, la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva, han sido sistemáticamente violados por las autoridades competentes en contubernio con los patrones, que, como primera acción ante la formación de un sindicato, despiden inmediatamente a los trabajadores que se atrevieron a impulsarlo o apoyarlo, sabiendo que en las juntas los juicios duran en el mejor de los casos 6 u 8 años y en el peor 15 o más. Casos como la UNTIP, Honda, Atento, el STRAC, etc. Las autoridades laborales se niegan en los hechos a reconocer a los dirigentes elegidos por los trabajadores y a través del mecanismo de la toma de nota impiden el ejercicio libre y democrático de los trabajadores a elegir sus representantes, casos del Sindicato Minero y del Sindicato Mexicano de Electricistas, entre otros. Si bien el resolutivo de la Suprema Corte expresa que las juntas de conciliación y arbitraje dejen de seguir utilizando la toma de nota como un método de control de los sindicatos y se inicie una nueva época de respeto a la autonomía sindical, exigimos se respete la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a la toma de nota del dirigente de los trabajadores mineros, pues de ser apegada a derecho empezaremos a creer que es posible una nueva cultura laboral de respeto y reconocimiento a los derechos fundamentales de los trabajadores. Los contratos de protección personal, de protección patronal, son una realidad que impiden el ejercicio del derecho que los trabajadores tienen a contar con una representación real que defienda sus intereses y les permita obtener los recursos necesarios para proporcionar a sus familias los satisfactores que les permitan una vida digna conforme a lo establecido en el artículo 123 constitucional. Considerando que a partir de la entrada en vigor de las reformas constitucionales en materia de derechos humanos, todos estos tratados están por encima de la Ley Federal del Trabajo, las juntas de conciliación y arbitraje, así como los tribunales de materia del trabajo, deberán considerarlos en las resoluciones de los juicios laborales y aplicarlos en lo que les beneficia a los trabajadores en los juicios que estén en curso. Por lo anterior, es necesario realizar las acciones necesarias para asegurar a partir de ahora el respeto irrestricto a todos los derechos humanos laborales de parte de las autoridades involucradas, así como la aplicación de todos los tratados internacionales que los tutelan, lo cual contribuirá a la restauración de los derechos fundamentales y por consecuencia al fortalecimiento del Estado del Derecho. Sobre el saqueo de los recursos naturales, se plantea que las condiciones laborales en las compañías mineras son deplorables, lo que ocasiona una gran cantidad de accidentes de trabajo mineros. En lo que va del sexenio, 1,650 trabajadores han perdido la vida. Sin embargo, no hay castigo a los responsables. Germán Larrea del Grupo México, Calderón y Javier Lozano son el rostro de la impunidad. México se ha convertido en botín de empresas mineras extranjeras, sobre todo canadienses, teniendo en la actualidad concesiones en el 20% del territorio nacional, llevándose entre el 97 y el 99% de sus ganancias fuera del país. Tienen una serie de privilegios, no pagan impuestos, ni agua, ni seguridad social, entre otros. Existe un plan para despojarnos de los recursos estratégicos como el agua y una conjura de empresas extranjeras para apoderarse de nuestros recursos minerales. El envío neto de oro al extranjero ahora es mayor que todo el oro que España se robó durante los 300 años de la colonia. La firma del Tratado de Libre Comercio ha entregado a Estados Unidos y Canadá nuestro territorio y lo han aprovechado para su beneficio en contra de los intereses de nuestra nación. La minería a cielo abierto destruye ambientalmente los ecosistemas de nuestro país, pues conlleva la destrucción y eliminación de la capa boscosa, la contaminación del suelo y acuíferos con mercurio, arsénico y plomo, la división de las comunidades, el soborno a los funcionarios, la amenaza de desaparición forzada y criminalización de los movimientos sociales. Convocamos a la unidad de todos para luchar contra la depredación de nuestro territorio. El derecho a la información
ha sufrido un retroceso en este sexenio, con una ley retrógrada que mantiene en manos privadas el control de los medios de comunicación, que impide que se cree y fortalezca el sector social y público de medios, así como el control gubernamental, la manipulación mediática de la información, nos demuestran que no existe el derecho a la comunicación como derecho social. La contrarreforma a 17 constituciones locales que cancelan los derechos humanos de las mujeres y le dan derecho de personas nacidas al óvulo recién fecundado. Hay derechos a los anticonceptivos, pero no hay disponibilidad de ellos en amplias zonas del país. Está vulnerado cualquier esquema de salud preventivo por el crecimiento del hambre, el desempleo, salarios miserables, desesperanza por la falta de certeza de trabajo y vida plena. Por ello están creciendo las enfermedades de la pobreza, así como la diabetes y todas las adicciones, el incremento de enfermedades como la anorexia, la bulimia, el bullying, etc. A la violencia del Estado neoliberal se suma la violencia de género, que va desde el piropo grotesco al feminicidio. Existen mujeres presas por abortar, lo cual, además de denunciarlo, exigimos su inmediata liberación. Los migrantes no son ilegales, sino seres humanos en estancia irregular, por lo que no se les debe criminalizar, sino respetar sus derechos humanos, sus derechos al trabajo, por lo que convocamos a luchar por su defensa. Por todo lo anterior, declaramos desastre nacional por el incumplimiento de todos y cada uno de nuestros derechos sociales. Porque los trabajadores somos los dueños del país, porque los trabajadores somos los que generamos la riqueza. Vamos por nuestros derechos constitucionales, vamos por todos nuestros derechos laborales. Como propuesta de la Mesa para el Plan de Acción y que sean retomados por la Asamblea Nacional, proponemos jornada nacional que abarca las siguientes fechas: 6 de octubre, Día Internacional de Derecho al Hábitat y la Vivienda; 16 de octubre, Día Internacional de Derecho a la Alimentación; 25 de noviembre, Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres y el reconocimiento del valor del trabajo de las mujeres en el hogar; y una convocatoria nacional de resistencia y lucha contra todos los megaproyectos en todo el país que destruyen nuestros ecosistemas y roban la posibilidad de futuro a nuestros indígenas y a nuestras poblaciones. Compañeros, ¡vivan los trabajadores mexicanos! ¡Viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Viva la resistencia del pueblo mexicano! ¡Viva México! Desde el corazón del país, desde esta patria indignada y ensangrentada por el gobierno de la derecha, le decimos a los que nos gobiernan que su final está cerca, porque cada vez son más las manos que se entrelazan, porque cada vez son más los corazones que se unen, porque la patria no puede ser el botín solo de unos, porque la patria nació para ser de todos. Desde este corazón del país que bulle, que emerge en los 690 días de resistencia del heroico Sindicato Mexicano de Electricistas, levantamos el corazón y la voz para decirles a ellos, los que nos han ignorado, los que han pretendido sobajarnos con sus decretos estúpidos, que estamos de pie y vivos, que vamos a seguir adelante hasta alcanzar la victoria y que no nos vamos a rendir, no solamente para recuperar nuestro empleo, sino para tener una patria justa y digna para todos los mexicanos. Este movimiento que se reproduce en cada plaza pública del país, en la cual el extranjero se solidariza increíblemente, mientras nuestros gobernantes se esconden en un auditorio o en el Campo Marte o en antropología o en Los Pinos. Levantemos la voz, mexicanos y mexicanas indignados, por recuperar esta patria nuestra, por volverla próspera para todos. Digamos alto a la masacre de mexicanos. Digamos hoy aquí, basta, hasta aquí, no más. No podemos seguir enarbolando discursos dobles con brazos políticos como las dos televisoras. No podemos seguir adelante a partir de haber pisoteado los designios de la patria,
No podemos más, hermanos. Por eso tenemos que unirnos. Por eso tenemos que seguir adelante para sacar adelante justamente el valor de nuestra patria. Hoy la patria nos necesita, mexicanos y mexicanas indignados de todo el país. Pero no basta únicamente los que estamos aquí. Vayamos por todos aquellos que están en su casa el día de hoy. Vayamos por los adolescentes que se quedaron sin escuela, por los ninis, por los 7 millones de niños que el narco va a reclutar. Y digámosle hoy, como se dijo en esta mesa 4, de la cual me voy a permitir leer los resolutivos: basta ya de tanta masacre, basta de tanta sangre, basta de tanta hipocresía, basta ya de tanta estupidez. La patria es nuestra, vayamos pues por ella, camaradas mexicanos y mexicanas indignados. La relatoría de la Mesa 4, Política y Democracia. En la Ciudad de México, Distrito Federal, a 1 de septiembre de 2011, se llevó a cabo el contrainforme de gobierno convocado por el SME y llevado a cabo en la plancha del Zócalo capitalino en el DF, en donde se discutió ampliamente la situación política y económica del país y se llevaron a las siguientes propuestas. Participaron usando la voz las siguientes personas: Susana Sánchez Ríos, del Movimiento de Mujeres de Izquierda ante la Emergencia Nacional; José Luis Pérez Escobedo, del Sindicato Mexicano de Electricistas; Javier Garduño, ciudadano independiente; Jesús Rojas, del Sindicato Mexicano de Electricistas; Manuel Alcántara López, del Sindicato de Mineros; Arturo Rubio, de la Alianza de Trabajadores de la Salud; Raúl Cornejo, del Sindicato Mexicano de Electricistas; Joaquín Mejía Pérez, del Sindicato Mexicano de Electricistas; Luis Miranda Recendis, Organización Política de los Pueblos y Trabajadores, OPT; Ivonne Tapia Ornelas, del Movimiento de Mujeres Clara Zetkin; Carmen Ogesto, del Movimiento Ciudadano; Néstor Pérez Barrios, del Calzado Sandac, de Calculalpan, Tlaxcala; Víctor Manuel Pérez Bravo, del Sindicato Mexicano de Electricistas; Fernando Avelar, del Sindicato Mexicano de Electricistas; José Luis Barón Borrego, del Sindicato Mexicano de Electricistas; Mauricio Cruz García, de la Comunidad San Miguel, Sindicato Mexicano de Electricistas; Arturo Cruz, del Mexicano de Electricistas; Salvador Galván Reyes, del CENTE de Michoacán; y Lorena Sosa Hernández, del Movimiento Clara Zetkin, del Partido del Trabajo. Las propuestas que la Mesa 4 estructuró son las siguientes: boicot a las transnacionales, no consumir, no pagar, no comprar, no solicitar productos o servicios del Grupo de los 30. Llevar esta lucha a todas partes y hacer conciencia que es una lucha de todos nosotros. Desgastar políticamente y económicamente al Estado, no pagar impuestos ni servicios del Estado. Aquí está el Mexicano Electricista, aquí están las organizaciones sindicales. Por supuesto, damos la bienvenida a esta plancha del Zócalo, a nuestros compañeros que vienen en marcha desde el Congreso de la Unión, nuestros compañeros de la Unión Nacional de Trabajadores. Bienvenidos, compañeros. Duro, duro, duro. Ni un paso atrás. 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 Continúo, compañeros. Desgastar política y económicamente al Estado, no pagar impuestos ni servicios del Estado, libertad de asociación política, sindical, campesina y popular, etc. No más votos al Partido Acción Nacional, no a la Ley de Seguridad Nacional y Ley Federal del Trabajo, apoyando justamente la virtud
del artículo 123, cuota fija para el SME y sindicato de mineros. Se dé solución a las 3 huelgas de los compañeros mineros, sección 17 de Tasco Guerrero, sección 201 de Sombrerete Zacatecas y sección 65 de Conoma Sonora. A los compañeros del SME, el regreso inmediato de sus fuentes de empleo. Boicot a los medios de comunicación, no comprar periódicos, no escuchar radio y no ver televisión. Se tienen que hacer respetar las votaciones y que no se vote ni por el PRI ni por el PAN. Juicio político y penal a Felipe Calderón, Javier Lozano y Elbester Gordillo. Juicio político por traición a la patria, respeto a la autonomía sindical, no intervención a las autoridades del gobierno federal en la vida interna de los sindicatos, no al modelo económico neoliberal, no a la subordinación de los organismos financieros internacionales, no a la privatización de los recursos naturales y energéticos, abrir los fideicomisos al escrutinio público, organizar a los no organizados, prioridad para la educación del pueblo, crear movimientos de masas, los nuevos pero solo cuando quieran, de izquierda institucional, validar toma de nota de los sindicatos, extinguiendo, repito, extinguiendo el esquema legal que faculta a la Secretaría del Trabajo a otorgar la toma de nota, alto al juicio por consigna, libertad a los presos políticos, laborales o no, establecer que la riqueza del país es de los trabajadores y de los campesinos, repito, establecer que la riqueza del país son los trabajadores y los campesinos, derogación inmediata de todas las leyes secundarias que tramposamente violan el mandato constitucional de la Carta Magna, fin de la guerra contra el narco, fin de la militarización del país, alto a la persecución sindical, no más muertos, son 50,000, los mismos de la guerra en Vietnam, y son 10,000 desaparecidos, ni un feminicidio más, rechazo total a ellos, no más mujeres violadas ni muertas, libertad a los presos políticos, respeto irrestricto a todas las mujeres mexicanas, alto a la explotación de minas a cielo abierto, no a la privatización de los recursos naturales, impulsar la renacionalización de Pemex, Luz y Fuerza del Centro y las minas, vincular la política económica de las minas, petróleo y siderúrgica, organizar a los no organizados y sumar a los que están en sus casas sin participar. Prioridad nacional a la educación del pueblo a todos los niveles. Proponemos un año de luto nacional por los 50,000 muertos, promover el autoconsumo, promover una educación para triunfadores con humildad en la verdad y no en la mentira. Frente de integración familiar en funciones de mejorar la seguridad. Fuera las armas, militares a sus cuarteles, trabajadores a sus talleres, estudiantes a sus planteles. La patria nos reclama, hermanos indignados. La patria exige hoy el concurso de todos nosotros. De tal manera, mexicanos aquí reunidos y los que nos están viendo a través de los medios alternativos, no bajemos la guardia. Una patria nueva es posible. Un futuro nuevo y luminoso para este México es posible. Solo depende de nosotros. Hasta la victoria, compañeros. Muchas gracias. Educación y cultura. Desde la entrada del neoliberalismo a nuestro país en la década de los 80, los gobiernos en turno han abandonado de manera paulatina la educación pública, justificando y promoviendo cada vez de manera más agresiva la instalación del esquema educativo privado. En este sexenio del espurio, quien fuera impuesto por la oligarquía criolla e internacional, la educación es inducida como una mercancía y no como un derecho inalienable del pueblo mexicano. La educación y la cultura son esencia y son palanca en el desarrollo económico, político y social de cualquier país. Calderón y los apátridas violentan sistemáticamente el artículo 3 de nuestra Constitución política. No hay en el esquema público
gratuidad en el nivel superior. Los miles de rechazados en la UNAM, en el Politécnico, en la UAM y en las universidades estatales dan cuenta de ello. Miles de jóvenes son desplazados del esquema educativo y de la sociedad. Al no tener oportunidad de estudio o de empleo, son orillados al vicio, la vagancia, la delincuencia e incluso al suicidio. En la educación básica, las últimas propuestas calderonistas es la escuela empresa o la escuela gerencial, donde se promueve a partir de un amplio espectro de conformismo el aplicar un sistema de estudio por competencias, promoviendo la libertad de mercado e incitando al consumismo como una necesidad del ser humano. El más apto, dicen ellos, tiene el derecho de pasar por encima de los demás. Ese es su sistema, pero no se lo vamos a permitir más. Todo esto se complementa con otros programas calderonistas como la Escuela Segura. La UNESCO recomienda para países como el nuestro se destine el 12% del Producto Interno Bruto. Durante este sexenio solo se ha destinado menos del 4%, nulificando con esto la construcción de nuevas instituciones educativas que respondan a la demanda estudiantil, espacios de esparcimiento, de espacios culturales que ocultan a la sociedad o ceden a las empresas privadas para que se explote con fines de lucro, de salarios raquíticos y precarios. Por ello, las propuestas de este resolutivo de educación y cultura: 1. Elaborar un diagnóstico nacional de la propuesta educativa neoliberal en el caso de su implementación en las entidades. A la vez, elaborar el diagnóstico de las propuestas alternativas en materia educativa construidas en los diferentes estados por el movimiento social y de los trabajadores para que se generalice en todo el país. 3. Se propone que los diagnósticos contemplen los siguientes apartados: un presupuesto justo, planes y programas acordes, normatividad, pertinencia y matrícula. La educación debe de ser obligatoria, pero debe de ser laica y gratuita. La educación pública sea integral, donde se tome en cuenta la sociedad, no para la fiscalización, sino para recuperar los saberes culturales, populares y comunitarios, donde la educación de los educandos se corresponda con una sociedad justa, equitativa y democrática. 5. Reintegrar la educación media superior al trabajo socialmente necesario, que una vez que los jóvenes concluyan con sus estudios tengan un lugar de trabajo digno y un salario justo. Compañeras y compañeros, que viva el Sindicato Mexicano de Electricistas, que viva el pueblo organizado, que